Muy buenos días, alumno de tercer año de secundaria. El tema que vamos a ver es sobre reacciones químicas. La clase anterior eh, estamos viendo este tema, ¿no? Reacciones químicas, ya. Bueno, explicando un poco lo de la clase anterior, ¿no? Les dije que las reacciones químicas eran, se puede decir, parte de lo que, de nuestro mundo físico, ¿no? De lo que vemos con nuestros ojos. A diario existen reacciones químicas, ¿no? Eh, y es muy importante, ¿no? Se puede decir en este curso de química. A ver, nos habíamos quedado en reacciones caloríficas, ¿no? A ver, reacciones caloríficas quiere decir que va a haber incidencia de calor, va a haber calor, ¿sí? Pueden ser dos casos, ¿no? Se van a dar en dos casos. Unas van a absorber calor y otras no van a absorber calor o van a perder calor. Cuando absorben calor se van a llamar endotérmicas y cuando liberan calor se van a llamar exotérmicas. A ver, teníamos dos tipos, ¿no? Endotérmica y exotérmica. Aquí están los dos tipos, endo y exo, ¿sí? A ver, las sustancias acá, por ejemplo, reaccionan, ¿no? Pero se les va a añadir calor, ¿no? Por ejemplo, estas dos sustancias, F y J, se le añade calor y nos da dos sustancias, ¿no? Como acá el NH3, el amoníaco, más 93,5 kilogramos mol, ¿no? Nos da el nitrógeno y el hidrógeno, ¿no? En su estado molecular. Lo que ocurre muy diferente al siguiente, ¿no? En el proceso, en la reacción isotérmica, ¿no? Las dos sustancias se unen, S y B, ¿no? Y nos dan como resultado P y I, ¿no? Pero nos dan adicional calor, o sea, van a liberar calor. Por ejemplo, el carbono y el O2, ¿no? El oxígeno, al unirse, ¿no? Nos da CO2, pero liberan calor, ¿no? Liberan calor, 391 kilogramos mol, ¿no? Actualmente se llama entalpía, ¿ya? El calor ya no se dice calor, sino entalpía de CO2, ¿sí? Entalpía de CO2, del CO, ¿no? O monóxido de carbono, ¿no? En este caso se habla de entalpía, ¿sí? O sea, de la variación de la temperatura, ¿no? Como dije, ¿no? El amoníaco es un ejemplo, ¿no? El amoníaco necesita de 93,5 joules kilomol para que surja esta reacción, ¿no? Explico un poco la gráfica. La gráfica tiene que ver con la fórmula, ¿no? Ustedes saben que, ¿no? En la fórmula de reacciones químicas siempre van a haber reactantes y siempre va a haber un producto, ¿no? Ahora, en la fórmula química es igual, ¿no? Tenemos acá en la izquierda los reactantes y en la derecha el producto. Lógicamente que hay un punto en donde el reactante y el producto se van a confundir, ¿no? En este punto. Bueno, acá en este punto es un punto en donde no es reactante ni producto, sino es la mezcla de los dos, de producto como de reactantes. A ver, a ese punto se llama complejo activado, ¿ya? Complejo, ¿por qué? Porque no está definida la sustancia, sino es un estado de transición, ¿sí? Este punto es un estado de transición entre sustancias y productos, ¿sí? Este punto toma la máxima entalpía, la máxima energía en este semieje, ¿no? Por eso que en este punto se grafica la máxima, se puede decir, entalpía, ¿no? Y a este punto se llama complejo activado. ¿Por qué complejo? Porque no es ni reactante ni producto, ¿no? Entonces es una mezcla de todo, ¿no? A ver, y la diferencia de ambos, ¿no? De los reactantes con los del producto, ¿no? Si ves la curva de los reactantes con la curva de productos, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Si se dan cuenta, mira, le falta esto, ¿no? Para llegar a completarse. Esta parte se llama variación de el calor, de entalpía, ¿no? Variación de la entalpía. Esto es lo que se puede decir, hace que, se puede decir, surja, ¿no? Pero esta variación de entalpía se va a calcular como se calcula con la variación, ¿no? Se calcula entre H
HR, ¿no? Menos HP, ¿sí? Que viene a ser la variación, se puede decir los reactantes menos el producto, ¿no? A ver, voy a repetir. Entonces sería algo así, ¿no? O sea, sería H, a ver, si me ayudas, HR menos HP, ¿no? Esa es la variación de la entalpía, no sea el calor, ¿no? Ajá, entonces, y obviamente que este calor siempre va a ser, o la variación de la entalpía va a ser positiva, ya va a ser positiva. Como lo expliqué, ¿no? La diferencia de esto viene a ser la entalpía, ¿no? La variación del calor que está acá, ¿no? Ya. O también está expresado, ¿no? Así, ¿no? Como variación positivo, ¿no? 93,5 kilogramos mol. ¿Sí? En el caso de la reacción endotérmica. Y en el caso de la exotérmica va a ser negativo. Ya lo vamos a ver en la gráfica que... ¿Ya? Entonces, así es, ¿no? La entalpía se calcula entre la diferencia de los productos menos los reactantes, ¿ya? Sería HP productos menos HR reactantes, ¿no? O sea, el HP productos, ¿dónde se ve? Desde este punto hasta este punto, ¿no? Desde aquí, se puede decir bueno, supongamos que es desde este punto, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Y el HP producto, ¿no? HP aquí. Y el HP reactante viene a ser desde este punto hasta este punto, ¿no? Acá, ¿no? Desde este punto hasta este punto pequeño. Entonces, si tú calculas, ¿no? Tú calculas esta distancia, ¿no? Con esta distancia, comparando con la distancia de HP, que es la más grande, que está acá, ¿no? Hay otra distancia más grande, ¿no? La resta de estas dos, ¿no? Viene a ser dada, ¿no? Por lo que le falta, ¿no? Lo que le falta lo que le falta a este o al pequeñito para hacer este grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vendría a ser esto, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la entalpía, ¿no? El calor, ¿no? O sea, lo que va a consumir, ¿no? Los reactantes para obtener un producto, ¿no? Esto va a ser igual a la entalpía, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Otro punto que tenemos que ver es la energía de activación. La energía de activación en este caso va a ser ¿no? Esta línea ET. La energía de activación aquí va a ser bastante alta, ya que necesita bastante energía para que se puede decir se produzca la reacción. Ya, caso contrario, en el siguiente ejercicio, en el siguiente caso, no va a ser así, va a ser menor. Ya va a ser menor la energía en el caso de los exotérmicos, ¿no? Que se libera. En cambio acá en el endotérmico, que la energía que se consume va a ser mayor, ¿no? Ya que va a alcanzar una entalpía mucho más alta, ¿ya? Más alta que en el proceso exotérmico. Listo, entonces vamos a ver ya el siguiente, ¿no? El siguiente. Que, a ver, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Como dije, en el proceso endotérmico se necesitaba bastante energía de liberación, energía de activación para que se produzca en la reacción química. Ya, entonces ya, ahora en el siguiente ejemplo ya vamos a ver que la energía baja, ¿no? La energía es más pequeña.
Ahora, aquí en el segundo ejemplo vemos que la entalpía es negativa, ¿no? Ya que, como vemos en la fórmula, ¿no? del proceso exotérmico, ¿no? Es la energía, ya no una energía que consume, sino una energía que libera, ¿no? Que se libera al reaccionar dos sustancias, ¿no? Por ejemplo, C y B reaccionan y me dan dos sustancias más calor, ¿no? Entonces, este calor viene dado por una variación de entalpía, ¿no? Una variación de temperaturas, pero es más pequeña en consideración a la anterior, ¿no? Miren, es más pequeña, ¿no? Aquí vemos que también hay un complejo activado, ¿no? Un punto en donde no es reactante ni es producto, ¿no? Pero vemos que aquí, miren, ya aquí ya es un poco más en lo que es no. A ver, vamos viendo esto. Que aquí, ¿no? Y lo explico un poco mejor, ¿no? Aquí estamos, ¿no? En el proceso endotérmico necesitas mucho más calor, ¿no? Más entalpía, ¿no? El H de productos es mayor que el H de reactantes. Ahora, en el proceso exotérmico tenemos que las dos sustancias sumadas me dan otras dos sustancias más calor, ¿no? Y me dice, ¿no? Ya, ahí estábamos, ¿no? A ver, ya, ahí estamos. Ya, y en el proceso exotérmico, ¿no? Libera calor y la entalpía es menor, ¿no? Como vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? A ver. Ya, ahí miren. Claro, ahí ya la entalpía menor, ¿no? Y el H de productos, miren, ya se ubica debajo, ¿no? Debajo del H de reactantes. Entonces el H de productos viene a ser menor que el H de reactantes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la entalpía? Viene a ser el calor, ¿no? El calor de los productos viene a ser menor que la de los reactantes, ¿no? Entonces la diferencia, ¿no? La diferencia de estos dos me da la variación de la temperatura, ¿no? HP menos HR, y esto viene a ser, se puede decir la entalpía o el calor, ¿no? Que va a ser negativo. En este caso es menos 391 kilojoule por mol, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Que también existe un complejo de activado, ¿no? Donde no es ni producto ni reactante, ¿no? Y la energía de activación, que viene a ser esta, que es la diferencia entre la energía máxima, ¿no? y la energía de los reactantes. Es más pequeña que el gráfico anterior, ¿no? Y la entalpía va a ser negativa, ¿sí? Ya, entonces, un poco para que sirva de comparación, ¿no? ¿Sí? En el anterior, se puede decir la entalpía era un poco más largo este tramo, ¿no? Y era positivo, ¿no? Era positivo como les expliqué, era positivo la energía, ¿no? Y era positiva. Cambio, en el que sigue, ¿no? Va a ser negativa la variación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tendríamos que restar el HP negativo, o sea, perdón, este HP, la distancia, menos el HR, que es esto, ¿no? Entonces, en vez de restar un grande con el chiquito, vamos a restar ahora el chiquito con el grande y nos va a dar esto, ¿no? Pero en negativo, ¿sí? Bien, ahora vamos a explicar otro concepto, por ejemplo, según el sentido de la reacción. Tenemos reacciones irreversibles, ¿no? Que se denotan por esta flechita, y reacciones reversibles, ¿no?
que se pueden observar, ¿no? Apreciar acá, ¿no? Con dos doble flecha. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que en las reversibles se puede decir, ya en las primeras, en las que son irreversibles, perdón, se juntan dos sustancias y dan otras un producto y ya no se puede regresar, ya no se puede decir retornar a la sustancia original, ¿sí? Ya, en cambio, cuando estamos hablando de irreversible, ya, o claro, en el caso de las que son irreversibles, sucede eso, ¿no? Que no se puede volver al estado original. Pero en el caso que son reversibles, sí, una parte de ellas puede volver, ¿ya? Y puede crear un ciclo o algo monótono, ¿no? Que se puede dar. Llegar a una sustancia y luego volver a esa sustancia, ¿sí? Tenemos estas ecuaciones, por ejemplo, ¿ya? Tenemos esta ecuación que es irreversible, por ejemplo el KClO3, ¿no? A ver, el KClO3. A ver, por ejemplo, tenemos el KClO3 que forma el KCl más O2 y ahí termina todo, ¿sí? Otro, por ejemplo, es el calcio O más H2O, ¿no? El KO más el H2O nos da el hidróxido de calcio. Ya, eso es irreversible, ¿no? Ahí nomás quedó. También, por ejemplo, ya, dejando ahí lo irreversible, pasamos a lo reversible, ¿no? Tenemos la doble flechita, ¿no? El de retorno. Entonces, por ejemplo, tenemos el nitrógeno más el hidrógeno nos da el amoníaco NH3, pero se puede volver se puede decir a revertir, ¿no? A volver a nitrógeno e hidrógeno, ¿no? También tenemos lo que es el KCO3, ¿no? O ya carbonato de calcio, ¿no? Entonces ahora carbonato, KCO3 nos da KO, ¿no? Óxido de calcio más CO2 más el dióxido de carbono, ya, pero esto también puede volver a retornar a ser carbonato de calcio, ¿no? Por medio de una reacción, ¿no? Entonces es una reacción reversible que se puede volver a una parte de esta reacción, puede volver a su estado original y crear un ciclo o algo monótono, ¿no? Algo que se repite, algo constante.